Muy buenos días, hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy para que meditemos en la palabra del Señor hoy miércoles 11 de enero. Y esta es la frase para hoy. Con Jesús el pecado no tiene poder sobre nosotros, a menos que se lo permitamos. Hermanos, la verdad es que todos somos pecadores. Somos seres humanos débiles y la inclinación del pecado está en nosotros. Si nos preguntáramos qué diferencia hay entre un presidiario y nosotros, la contestación es ninguna. Ellos están en la cárcel porque cometieron un delito grave, un pecado que los llevó a la cárcel. Nosotros estamos libres, pero también cometemos pecados. Entonces, todos necesitamos de la gracia de Dios y esta se puede obtener en la oración. Jesús nos da el ejemplo hoy en el Evangelio. Aunque Él no cometió pecado, era humano como nosotros, en todo. Por eso sacaba su tiempo a solas para orar al Padre y después grandes prodigios hacía. Resultado de esa oración con el Padre. Lo mismo sucederá con nosotros. Si nos detenemos y sacamos unos minutos para Dios, el pecado no tendrá poder sobre nosotros. Escuchemos entonces con atención estas lecturas de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo, como él mismo fue probado por medio del sufrimiento. Puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo número 104, versos del 1 al 4 y del 6 al 9. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará del pacto con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama
con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como sumo sacerdote fiel, Jesús expía nuestros pecados. Expiar significa hacer reparación por o extinguir la culpa incurrida por. Aunque todavía soportamos las consecuencias naturales del pecado original, todavía sufrimos y morimos, nuestra muerte ya no significa que seremos separados de Dios. Al reconciliarnos con el Padre, Jesús ha transformado la muerte en un nuevo comienzo. Si bien nuestra muerte significa el final de nuestra vida mortal aquí en la tierra, entramos en la plenitud de la vida que Dios siempre quiso para nosotros, es decir, una vida de relación íntima con Él. Incluso antes de su propia muerte, Jesús mostró su poder sobre la muerte y el diablo al sanar enfermedades y expulsar demonios. En el Evangelio de hoy, después de haber pasado un día ajetreado, atendiendo las necesidades de los demás, Jesús se levantó muy temprano antes del amanecer y se fue a orar solo. La práctica de Jesús de orar al Padre es un signo de su solidaridad con la humanidad, compadeciéndose de nuestra debilidad. Jesús fue enviado por el Padre para abogar por nosotros y para ser el medio por el cual llegamos a conocer al Padre y poner nuestras necesidades delante de Él. Su ministerio público era su oración privada en acción. Y este es el mensaje para nosotros hoy. La oración, ese contacto directo con el Padre, es lo que nos da su gracia para vencer el pecado y la muerte. Nuestra debilidad siempre está en nosotros. Cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra mayor debilidad. Aquello que nos inclina constantemente a pecar. Entonces, la oración es lo que nos da la fuerza para vencer esa tentación y no caer en el pecado. Jesús nos lo muestra en el Evangelio de hoy y en otros evangelios. Gustaba irse a solas a orar con el Padre. Esa oración de Jesús lo fortalecía para hacer su ministerio, para sanar, levantar al que estaba caído. Con nosotros sucederá lo mismo. La oración nos dará la fuerza, la gracia que necesitamos para vencer el pecado en nuestras vidas y hacer lo que Dios nos manda por nuestro propio bien y el de los demás. Hay veces que somos vagos para orar. Ya no queremos tomar la Biblia en nuestras manos y leer y ver qué me dice Jesús. Se nos hace difícil rezar el rosario, una oración que tiene tanto poder e intersección a Dios. Nos quejamos de que es monótona, repetitiva. Nos cuesta detenernos y sacar aunque sean 5 minutos y arrodillarte si puedes y entregar tu día a Dios, tus problemas, tus debilidades. Mire, cada cual encuentra su manera de hablar con Dios, pero yo creo que es importante tener un momento a solas con Dios
como lo hacía Jesús. Es decir, donde no haya distracción, ninguna distracción, solo tú y Él. Darle ese tiempo a Dios es importante para fortalecernos y no caer en el pecado. Por supuesto, hay otras maneras de orar. A veces oramos cuando vamos de camino al trabajo, en el carro, o mientras trabajamos, o mientras cocinas y se hacen los quehaceres del hogar. Eso también está bien, pero es bien importante ese momento a solas con Él, donde nada ni nadie interrumpan. Hermanos, la tentación siempre va a llegar, pero puedes estar seguro que serás más atacado por ella cuando no has orado. Es por eso que a veces andamos malhumorados, cualquier cosa nos ofende u ofendemos con facilidad al otro, porque nos falta esa conexión con el Espíritu de Dios que llega principalmente a través de la oración. El pecado no tiene poder sobre nosotros, a menos que se lo permitamos, y somos más propensos a caer cuando no hemos orado. Jesús hizo la voluntad del Padre, mostrando su poder y su amor, sanando enfermedades, exorcizando demonios y predicando la buena noticia de que el reino de Dios estaba cerca, así como lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Jesús, el Hijo de Dios, asumió la humanidad en todos sus defectos, excepto el pecado. Aunque no tenía pecado, soportó sus consecuencias, sufrió como sufren todos los humanos. Sin embargo, al morir por nosotros, venció la muerte, robándole su poder. Cuando somos bautizados en la vida y muerte de Cristo, el único poder del pecado que permanece es el poder que nosotros le permitimos. A través de la iglesia y sus sacramentos, Jesús nos da las herramientas que necesitamos para vencer el pecado y la muerte. Él es el camino a la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta que nos podríamos hacer hoy es: ¿cuán constante soy yo en la oración? Al igual que Jesús, ¿saco mi tiempo a solas diariamente para orar al Padre? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este día que nos regalas hoy. Gracias, Padre, por tanto amor que nos tienes. Gracias, Jesús, por enseñarnos en el Evangelio de hoy y en tu vida, Señor, en la tierra, que hay que orar, que hay que estar a solas con el Padre, que hay que sacar ese tiempo para dialogar, para orar contigo, Señor. Te pedimos que nos des la fuerza siempre para en nuestro ajetreado día, en nuestros momentos de nuestra vida diaria, que sabemos que tenemos compromisos, que tenemos otras cosas que hacer, reconocer que tú eres lo más importante y que sacar ese tiempo contigo a solas nos llevará a no caer en el pecado, a vivir una vida de agrado a ti. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Que tengan todos un día bien bendecido, lleno de la gracia de Dios. Recuerden sacar siempre ese tiempito a solas con Jesús. Es rico estar a solas con Dios y contarle nuestras necesidades y pedirle su ayuda en nuestras debilidades. No dejemos de hacerlo. Voy a estar orando por ustedes y los suyos. No se olviden ustedes de orar por mí y por mi familia, y que Dios me los bendiga a todos con mucha gracia abundantemente. Y no olvides, con Jesús el pecado no tiene poder sobre nosotros, a menos que se lo permitamos.